Listo. Listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes el día de hoy. La verdad que hoy estamos muy contentos porque estamos aquí transmitiendo desde la Escuela Judicial Electoral. Hoy nos tocó estar en casa, entonces contentos porque tenemos un poquito más de soporte o un poquito mucho de soporte técnico en el cual a veces los profesores investigadores batallamos desde otras partes donde andamos, pero hoy estando aquí con toda esta tecnología tan interesante, tan importante de la escuela judicial, que todo esto se hace en base para tener una mejor educación, pues estamos aquí platicando con ustedes. Pues a nombre de la Escuela Judicial Electoral, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón, del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que es el encargado de todo este ejército de maestros, profesores, investigadores, para poder llevar a ustedes la actualización más importante en materia electoral a lo largo y ancho de nuestro país. Y a nombre de la directora también, Gabriela Rubalcaba, pues hoy estamos aquí platicando, queremos charlar y les ofrecemos dentro de este diplomado lo que estamos hablando del procedimiento especial sancionador. Van a ser 2 días muy interesantes que vamos a platicar y como a muchos de ustedes les gusta la historia, a otros no tanto, vamos a tratar de ser suficientemente breves pero concisos en datos importantes. Algunos de nosotros nos gusta ser más visuales, a otros más auditivos y vamos a combinar el día de hoy estas dos situaciones. Hacemos una línea de tiempo y donde vamos a poner a cada uno precisamente cómo se fue desarrollando esto. Pero para iniciar, quiero decirles que más o menos el 15 de marzo de 2006, en el marco de la elección federal para renovar al titular del Poder Ejecutivo, la coalición por el bien de todos, conformada por los partidos revolucionarios de la Revolución Democrática, el PRD, el del Trabajo y Convergencia, que con posterior cambiaría su nombre a Movimiento Ciudadano, solicitó al secretario general del Consejo General del IFE, en aquel extinto IFE, la inclusión de un punto del orden del día referente al proyecto por el que se ordena a la coalición Alianza por México, integrada por los partidos Revolución Institucional, el Verde Ecologista, el retiro de promocionales en radio y televisión e internet que a su juicio no cumplían con la normatividad constitucional, esa normatividad constitucional federal y el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, el COFIPE. Piedra angular, obviamente, del sistema electoral en términos normativos a aquel momento. La presentación de la coalición de el bien de todos era una respuesta a la propaganda negativa que la coalición Alianza por México había implementado en contra del candidato presidencial de la promovente, en aquel entonces candidato y presidente Andrés Manuel López Obrador. Aunque hay que recordar que hubo otros actores que igualmente impulsaron una campaña negra contra López Obrador, al catalogarlo como un peligro para México, incluso algunos de estos actores eran particulares que en tal calidad, históricamente, no solían hacer proselitismo abierto en favor o en contra de un candidato, ¿sí? Entonces el Consejo General rechazó la propuesta de estimar que no era atendible tal petición, esa petición de la coalición, por no existir una vía adecuada para su canalización. Ante la decisión de la coalición por el bien de todos, interpuso un recurso de apelación que se fue a la sala superior y se registró bajo el subrap 17/2006. En la sentencia, precisamente, la sala superior estimó que, contrario a lo argumentado por el IFE, sí contaba con atribuciones necesarias para conocer y resolver la litis planteada por la coalición actora, aunque le concedió al Consejo General
que el procedimiento ordinario sancionador, el POS, no era la vía correcta para resolverla. Asimismo, la Sala Superior consideró que era necesario precisamente satisfacer las formalidades esenciales para la resolución de este problema. En este orden de ideas, la decisión que tuvo el Tribunal Electoral fue considerar que entre otras cosas, las siguientes. Y voy a decirle prácticamente 5 cosas que fueron lo que él consideró. El Consejo General del IFE poseía las facultades de vigilancia de las disposiciones constitucionales y legales de los partidos políticos nacionales, así como la capacidad para requerir a la Junta General Ejecutiva la investigación de hechos que afectaran los derechos de los partidos políticos o el desarrollo del proceso electoral. Asimismo, que contaba con facultades implícitas que servían para instrumentar el ejercicio de las facultades explícitas. Segundo, que las facultades precisamente del Consejo General se encontraban en función de las obligaciones de los partidos políticos. De ahí que el IFE contara con atribuciones para cumplir y hacer cumplir el orden jurídico electoral. Que las atribuciones del Consejo General del IFE inevitablemente se vinculan con el desarrollo del proceso electoral, por lo que podría ejercer acciones que le permitiesen inhibir y corregir faltas a la normativa electoral. Que para ser efectivas las facultades explícitas del Consejo General del IFE era necesario un procedimiento preventivo y correctivo capaz de restaurar el orden normativo electoral cuando las irregularidades estuvieran en curso. Así pues, debía existir un procedimiento distinto al ya existente en la ley, del POS al PES. Que el procedimiento debía contener los siguientes elementos. Primero, proporcionar al demandado una noticia completa de la demanda o denuncia. Segundo, otorgar oportunidad a las partes o al posible afectado para aportar pruebas. Tercero, cumplir el proceso mediante una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Asimismo, deberá cumplir con los criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Derivado precisamente de todos estos criterios, se aprobó con posterioridad la jurisprudencia 12/2007 que decía, o que dice, que reza, procedimiento sumario preventivo, facultad de la autoridad electoral para instaurarlo, en la cual se insiste que la autoridad administrativa electoral tiene facultades implícitas para vigilar el debido desarrollo de los procesos comiciales. Por ende, puede instaurar procedimientos abreviados para cesar situaciones contrarias a derecho que atentan contra los principios rectores de las elecciones. Como se puede advertir, el propósito consistía en instaurar un procedimiento que privilegiara la prevención y corrección a fin de depurar posibles irregularidades, así como de que permitiera restaurar el orden jurídico violado. Dicho procedimiento, en efecto, no estaba previsto en la ley electoral federal, pero ello no podía constituir un obstáculo para cumplir el deber de vigilar y controlar la actividad en los procesos electorales. De ahí que bastara conseguir uno en forma breve, en el cual se observaran las formalidades esenciales para cumplir con la garantía de audiencia a las partes, para precisamente decidir lo pertinente. Tal criterio fue adoptado por el legislador federal en el COFIPE, debido a que esa reforma legal se rediseñó el régimen sancionador electoral y disciplinario, al tiempo que se establecieron nuevos procedimientos, entre ellos el especial para los actos producidos
dentro de los procesos electorales vinculados con la propaganda. En ese sentido, la reforma constitucional y legal 2007-2008 en materia electoral incorporó a la base normativa del COFIPE la regulación del PES, atribuyendo al secretario ejecutivo y a los vocales ejecutivos de las juntas distritales del IFE la facultad de instrucción del procedimiento, mientras que el Consejo General y a los consejos distritales y locales correspondía la resolución. Todo ello en un plazo máximo de 5 días, de acuerdo a lo establecido, precisamente a lo establecido en la ley. Conforme a lo descrito, se puede afirmar que el propósito general del PES es, por definición, sancionar esas conductas infractoras, pero lo que le da identidad es esa naturaleza sumaria. Al respecto, en aquel momento, Lorenzo Córdoba Vianello, presidente del Consejo General del INE, apunta, y lo cito, abro comillas, la existencia de los procedimientos administrativos sancionadores, y en particular el denominado especial, constituyen un eslabón en la configuración de la legalidad electoral durante los procesos electorales federales. Pues si bien es cierto que su objetivo es precisamente sancionar las infracciones cometidas por los partidos políticos, candidatos, precandidatos y aspirantes, entre otros, en dicha temporalidad, no puede pasar desapercibido que más que la sanción, lo que se busca es, fíjense aquí lo importante, por eso citamos a Lorenzo Córdoba, lo que se busca es suspender de forma expedita los efectos nocivos de dichas conductas dentro de un proceso electoral. ¿Qué quiere decir esto precisamente? Cuando dices, oye, pues es que si no es tanto sancionar, es bajar rápidamente el spot, es ver esta situación que se está dando. Y esto que se está dando es básicamente suspender de forma expedita, o sea, inmediata, los efectos nocivos de dichas conductas dentro de un proceso electoral. Por tal motivo, el procedimiento administrativo especial sancionador, continúa narrando Lorenzo Córdoba, dice, tiene una naturaleza restauradora del orden legal dentro de un proceso electoral. Esto se debe prácticamente, ya cierro comillas, esto se debe prácticamente a todas las denuncias respecto a cualquier vulneración al conjunto de reglas aplicables al modo de comunicación política. Se resuelven por la vía del PES, en el entendido de que la autoridad debe actuar pronto para impedir que tales infracciones perduren en el tiempo y se extiendan sus efectos perniciosos. Eso es. Entonces, en tal sentido, precisamente, el PES es la vía procesal indicada para resolver asuntos relacionados con denuncias en materia de propaganda electoral, política y gubernamental ilícitas, calumnia, acceso indebido a radio y televisión fuera de los tiempos administrados en exclusividad por el INE, actos anticipados de campaña y pre-campaña, así como por utilización de recursos públicos con fines electorales, según lo dispuesto en este artículo 134 constitucional. Entonces, es muy sencillo saber, el PES es una vía procesal. ¿Y qué resuelve? Pues los asuntos relacionados con las denuncias en materia de propaganda electoral, política y gubernamental, que se sientan que son ilícitas, cuando ven la calumnia, cuando ven este acceso indebido a radio y televisión fuera de los tiempos administrados por el INE, actos anticipados de campaña y de precampaña, así como por la utilización de recursos públicos con fines electorales.
Esa es la situación para la cual el PES fue creado, ¿sí? Cuando se viola en los periodos de veda electoral, también se utiliza el PES, establece precisamente la LEGIPE, en específico en los artículos 210 y 251, numeral 4. También vale la pena señalar que el 13 de abril del año 2020 se reformó el artículo 442 de la LEGIPE, de modo que se enumeran el numeral 2, desde ese entonces se señala que las quejas o denuncias por violencia política contra las mujeres en razón de género se sustanciaría igualmente a través del PES, ¿sí? Entonces, la incorporación todo que estamos viendo y que se está llevando a cabo, precisamente es lo que hizo al PES un medio de impugnación suficientemente importante para poder llevar a cabo situaciones que velaron, obviamente, para la rápida expedición de todo esto. Como nuestro diplomado, vamos a platicar en este momento, estamos platicando del PES, pero también vamos a hablar del REP, ¿sí? Vamos a dar también una pequeña introducción para que tratemos de cubrir lo teórico lo antes posible, y luego con unas diapositivas que ya tenemos aquí precisamente al lado de nuestra presentación, podamos irlas platicando y podamos ir viendo con mayor prontitud lo que es. Pero para señalar también lo del REP, la incorporación precisamente de este REP a la Ley de Medios de Impugnación. Entre el año 2013 y 2016 se llevaron a cabo varias reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos. En su momento fueron catalogadas como estructurales en muy diversas materias: educativa, energética y político-electoral, entre otras. Para los propósitos de lo que estamos platicando, vale la pena puntualizar las modificaciones que se observan en el artículo 41 y 99 de la reforma de ese 10 de febrero de 2014. En primer caso, para el tema aquí llama mucho la atención que en el apartado A, la base 3 del artículo 41, se refrenda la potestad exclusiva de la hora INE para la administración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión para sus propios fines y para el ejercicio del derecho de acceso permanente a estos medios, que asiste a los partidos políticos nacionales de conformidad con las reglas contenidas en los incisos que se enlistan en esa misma porción normativa. También en el apartado A, base 3, se mantiene la prohibición expresa para los partidos políticos y candidatos que contraten o adquieran por sí o por terceras personas tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. El apartado B se establece que para fines electorales, en las entidades federativas del naciente INE administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión en las estaciones y canales de cobertura en la entidad que se trate conforme a las reglas generales de ahí mismo se precisan y según lo determine la ley. Y el apartado C se señala la tajantemente propaganda político-electoral que difundan los partidos políticos y candidatos deberán abstenerse de expresiones de calumnia a las personas. Y al final, el apartado D ubica la base constitucional del rediseño en materia de PES, producto de la reforma del 2014, ya que se señala que corresponderá al INE llevar a cabo la investigación sobre las infracciones a las normas contenidas en esa misma fracción del artículo 41,
Esto es que se integrará el expediente para someterlo a conocimiento y resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ello mediante un procedimiento expedito en los términos que disponga la ley, ¿sí? Entonces estamos viendo el PES y estamos viendo cuál va a ser el recurso en contra de este PES, cómo le pueden hacer. Entonces, es importante obviamente señalar que el apartado de que también reconoce al INE la atribución de imponer estas medidas cautelares, que es esencial en este medio de impugnación, por infracciones denunciadas por la vía precisamente de este medio de impugnación, es decir, por la vulneración de las reglas generales contenidas en el mismo artículo 41 en materia de propaganda, campañas y precampañas, así como respecto al uso de recursos públicos con fines electorales y calumnia. Por lo que se refiere al artículo 99, el rediseño del PES impactó en el contenido de la actual fracción novena del párrafo cuarto, perdón, en el cual establecen los asuntos que correspondieran al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de forma definitiva e inatacable. Entonces, los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a conocimiento por violaciones a lo previsto en la base 3 del artículo 41 y párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, a las normas sobre propaganda política y electoral, así como por la realización de actos anticipados de precampaña o campaña e imponer las sanciones correspondientes. Como complemento de lo anterior, vale la pena señalar que en el artículo segundo del régimen transitorio del decreto de reforma constitucional mencionado, se ordena al Congreso de la Unión llevar a cabo una reforma legal. Para esto, en condiciones de ejecutar los mandatos constitucionales, en específico en la fracción segunda, inciso I, del citado artículo transitorio segundo, se menciona que en la ley general que regula los procesos electorales deberán preverse las reglas, plazos, instancias y etapas procesales para sancionar violaciones en los procedimientos electorales. Así pues, la reforma constitucional de 2014 en materia político-electoral obliga al legislador a producir esos nuevos instrumentos legales, como fue la Ley General de Partidos Políticos, la Ley General en materia de delitos electorales, la Ley Federal de Consulta Popular y la LEGIPE, que reemplazó al antiguo COFIPE. Bien, además fue necesario llevar a cabo reformas a dos instrumentos ya existentes. Primero, a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley General de Sistemas de Medios de Impugnación. Por lo que corresponde a la LEGIPE, es importante señalar precisamente que el capítulo cuarto quedó dedicado a regular el PES, de tal suerte que entre los artículos 470 y 477 se describen las reglas procesales para su funcionamiento en el entendido de que se insiste, existiera un capítulo destinado a los procedimientos sancionadores electorales. No abundará en esta parte, solo se menciona en una referencia, o como referencia, pues. Lo que sí vale la pena destacar es que en esta porción normativa se hace precisamente alusión a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, como nueva instancia encargada de resolver los procedimientos especiales sancionadores. El sustento jurídico para la creación de esta Sala Regional Especializada, que por cierto, hoy salió la convocatoria para renovar a la magistrada que integra el pleno, solo. Entonces, es importante señalarlo también, ¿no? Ya está la convocatoria.
El sustento jurídico para la creación de esta sala regional, a su vez, se encuentra en la reforma publicada el 23 de mayo del 2014 en el Diario Oficial de la Federación, que entró en vigor precisamente. Algunos de los principales aspectos que se modificaron se refieren a lo siguiente, fíjense. El artículo 185 se refiere que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación funcionará en forma permanente con una sala superior, 7 salas regionales, era lo que estaba en ese entonces, acuérdense que quitaron ahí, y una sala regional especializada. El artículo 186, que se refiere a los asuntos que son competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se indica en la fracción tercera que este organismo jurisdiccional debe resolver en forma definitiva e inatacable las controversias que se suscitan por impugnaciones contra los actos del Consejo General, del consejero presidente o de la Junta General Ejecutiva del INE. Bien, en el mismo artículo, este artículo que estamos diciendo, 186, para lo que aquí nos interesa, se señala que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será competente para resolver los asuntos que el INE someta a su conocimiento por violaciones a lo previsto en la base tercera del artículo 41 y párrafo octavo del 134 de la Constitución, a las normas sobre propaganda político-electoral, así como por la realización de actos anticipados de pre-campaña o campaña, además de estar facultado para imponer las sanciones que correspondan. Poner las sanciones estas que correspondan, marca también el artículo 192 precisamente, que reza y dice que las salas regionales, incluida la especializada, se deben integrar por 3 magistrados y que esta última tendrá su sede en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México. El artículo 195, párrafo tercero, se estableció que los procedimientos especiales sancionadores previstos en la LEGIPE serían conocidos y resueltos por la sala regional especializada con sede en la Ciudad de México, como ya se indicó. Adicionalmente, en el artículo segundo del régimen transitorio del decreto de reforma del 23 de mayo del 2014, se estableció que la sala regional especializada debería entrar en funcionamiento conforme a los supuestos concretos. ¿Cuáles eran? Primero, antes del inicio del proceso electoral 2014-2015, el Senado deberá designar a los magistrados integrantes de la sala especializada conforme a lo dispuesto por el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez integrada dicha sala, deberá iniciar funciones y ejercer las atribuciones que le otorga el presente decreto. El Instituto Nacional Electoral continuará conociendo de los procedimientos especiales sancionadores que se encuentren en trámite a la entrada en vigor del presente decreto, así como de los que se interpongan posteriormente, hasta en tanto entre en funcionamiento la sala especializada establecida en el decreto ya en mención. Entonces, es pertinente señalar que el 7 de junio del 2021 se publicó en el Diario Oficial de la Federación una nueva ley. Además de la ley de carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, sumando a un decreto también que se refería a otros ordenamientos afectados con esta reforma judicial, la cual fue catalogada, recuerdo, ya ves que cada vez que se hace una reforma dicen que es la mejor y se cumplió con todo, pues en ese momento probablemente sí, y así lo dijo en aquel entonces el presidente de la Corte. Pero había alguna relación en este REP cuando se describían las características actuales de esa figura para complementar esta sección de antecedentes, del 2014, el INE redujo su carga contenciosa, lo que va más acorde con su naturaleza administrativa. ¿Qué era lo importante? Que el INE fuera aquella
solamente instancia donde se hiciera la investigación y ya el tribunal, a través de la sala regional especializada, perdón, era la que le iba a entrar precisamente como autoridad jurisdiccional. Entonces, hubo una cuestión muy interesante que en su momento dijo un legislador. Decía, este nuevo modelo que se implementó para la resolución de los procedimientos especiales sancionadores convirtió a la institución administrativa, o sea, al INE, en la encargada de recibir las quejas, emplazar a las partes, realizar las diligencias, escuchar a las partes en audiencia, formular conclusiones y remitir los expedientes a la autoridad jurisdiccional, siendo esta última la encargada de dictar sentencia al respecto. Con ello, este nuevo modelo introdujo un sistema de impartición de justicia bidimensional, en donde dos instituciones se encargan de impartir justicia electoral más expedita, más cierta y más neutral. Entonces, esto fue muy importante porque esto es lo que tenemos ahorita en el sistema electoral mexicano. Ahora bien, el REP, por tratarse de un medio de impugnación en materia electoral, en realidad encuentra su sustento jurídico en la ley de la materia. En este orden de ideas, el mismo decreto del 23 de mayo que habíamos hablado, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, se incluyó una reforma que consistió en incorporar un libro sexto de especificar las reglas particulares de este medio de impugnación. Entonces, ¿qué era? Pues finalmente vale la pena destacar un aspecto importante desde la introducción del capítulo de generalidades del PES, que se refiere directamente al mecanismo para combatir resoluciones en esta materia. Como se señaló en ese esquema previo de la reforma del 2014, el INE era la autoridad encargada de recibir precisamente las denuncias presentadas en materia de PES, de sustanciar el procedimiento, de llevar a cabo las diligencias y actividades de investigación correspondientes, y lo resolvía, en su caso, imponer las sanciones correspondientes, así como de adoptar las medidas cautelares que estimen convenientes para evitar que una posible conducta infractora expidiera sus efectos nocivos por no ser atajada oportunamente. Es posible, esto digo yo, que es posible que esto ya haya quedado lo suficientemente claro con lo expuesto hasta esta parte, pero lo que tratamos de enfatizar es que este modelo de resoluciones emitidas por la autoridad administrativa se combatan ante la autoridad judicial representada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En tal sentido, por tratarse de acuerdos y resoluciones emitidas por el INE, el medio de impugnación adecuado para combatir, pues antes era el RAP, previsto en el artículo tercero, pero bueno, pues viene y entra lo que viene siendo a través de un REP. Se trata de un medio de impugnación nuevo, que deriva de esta distribución de competencias entre el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual resulta procedente para combatir decisiones de la autoridad administrativa en materia de medidas cautelares en cualquier supuesto, ya sea que hayan sido concebidas o rechazadas, y también para convertirse en decisiones de naturaleza judicial respecto a los asuntos de fondo que sean resueltos por la sala regional especializada, la autoridad encargada precisamente de resolver estos recursos, tanto en el viejo como en el actual esquema. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación era o sigue siendo hoy última instancia. Esta dualidad precisamente
respecto de que un medio de impugnación se pueda convertir en decisiones de una autoridad administrativa, como viene siendo el INE, lo mismo que respecto a las adoptadas por una autoridad judicial, ya la sala regional especializada, sin duda es un distintivo de esta figura impugnativa. Bien, vamos teniendo un poco de historia, lo que estamos platicando, para ver cómo creció, cómo se fue desarrollando, hacia dónde se fue yendo y cómo estamos hoy en día. Lo importante es que es un medio de impugnación de los más utilizados, cuando se sienten los derechos político-electorales vulnerados por algunas de las personas que puedan intervenir en ellos. Entonces, es importante señalarlos, manejarlos y, bueno, la autoridad, saber cómo se deben de atender. ¿Qué es lo importante? Que como es un medio de impugnación sumario, que es rápido, que tiene que llevarse, entonces es importante darle esa calidad de expeditez, precisamente para que cumpla con su encomienda, con su esencia, ¿no? Si está pasando algo mal, luego bajarlo, si está un anuncio en televisión, entonces que todo sea con celeridad y podamos tener esto que es uno de los derechos fundamentales, que es el piso parejo para todos y todas los que pretenden gobernar el país, el estado o el municipio. Bien, la regulación de este recurso precisamente es que una vez que se han expuesto todos los antecedentes precisamente de este medio de impugnación, pues se tiene que describir la regulación actual. En realidad, esta regulación de esta figura procesal es muy breve. Basta decir que en 2014 a la ley se le incorporó esta amplia estructura normativa al respecto, aunque con un contenido sucinto, así como en la actualidad este ordenamiento cuenta con un libro sexto denominado del recurso, así se llama, del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, del cual deriva un título único. De las reglas particulares, a su vez contiene un capítulo único de rubro de la procedencia y de la competencia. Bien, el contenido entonces de esta estructura normativa consta solo de 2 artículos. El primero es el 109, en el cual se señalan los actos o resoluciones previstos en la LEGIPE, que pueden ser combatidos a través del REP. Básicamente, se trata de tres supuestos. Y estos supuestos es precisamente el numeral 1 del artículo, en mención, precisamente el 109, que nos dice, el inciso A, señala que el REP será procedente en contra de las sentencias dictadas por la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Primero. El segundo, del mismo artículo y mismo numeral se establece que también el REP, ese REP, procederá en contra de las medidas cautelares que emita el Instituto Nacional Electoral, a las cuales hace referencia el apartado D que acabamos de hablar hace un rato, base tercera del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es decir, aquellas que son adoptadas por el INE en materia de PES. En el siguiente apartado, de este texto, sobre la importancia de las medidas cautelares, pues el inciso C de esta misma porción normativa se establece que el REP también es procedente para combatir el acuerdo de desechamiento que emite el INE con motivo de una denuncia
de esa denuncia que podría ser igualmente en materia de PES, ¿sí? Es decir, en contra de las resoluciones que adopte esta autoridad administrativa, en las que decida no aplicar las medidas cautelares que están solicitadas por la parte actora, que presenta en una denuncia por presuntas conductas infractoras sancionables, igualmente por la vía precisamente del PES. Entonces, en este orden de ideas, el numeral 2 de este artículo se hace explícito que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será la autoridad precisamente competente para conocer este recurso. El numeral 3 de este artículo es sumamente importante en términos procesales, porque en él se establecen los plazos para impugnar tanto las sentencias dictadas por la Sala Regional Especializada como las resoluciones en materia de medidas cautelares emitidas por el INE, por el Instituto Nacional Electoral. Para el primer caso, se señala que el plazo correspondiente en 3 días, los cuales empiezan a contar a partir del día siguiente en el que el actor haya sido notificado de la resolución correspondiente. Por otro lado, el plazo para convertir el acuerdo de adopción de medidas cautelares por parte del INE serán de 48 horas, contadas a partir de la imposición de tales medidas. No se establece un plazo explícito, y eso hay que dejarlo claro. No se establece un plazo explícito para combatir el acuerdo de desechamiento de las medidas cautelares. Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido mediante jurisprudencia 11/2016 que el plazo es de 4 días. Más adelante le voy a explicar a ustedes el fundamento de este criterio, pero sí era importante señalarlo para no dejar algo así colgado en diferentes situaciones y a lo largo de nuestra plática, ¿no? Bueno, es importante destacar la brevedad de los plazos para impugnar, sobre todo respecto al acuerdo de medidas cautelares, lo cual responde a la naturaleza expedida del PES. Esta naturaleza expedita del PES, pues, o sea, es rápido. Igual de relevante es destacar que durante los procesos electorales todos los días y horas son hábiles, ¿sí? De tal suerte que los sábados, domingos, días festivos cuentan para la interposición de los medios de impugnación y la realización de actuaciones a cargo de autoridades electorales. En cambio, cuando la violación reclamada se da en periodos ordinarios, es decir, fuera de los procesos electorales, tanto federales como locales, únicamente se cuentan los días hábiles, o sea, se exceptúan lo que estamos señalando, sábado, domingo, días festivos que están establecidos por la ley. Bien, de conformidad con lo dispuesto en la ley, existen 2 formas de contar los plazos, y esto es muy importante. Por horas y por días. Por horas y por días. Cuando esos plazos se señalan por horas, el conteo se hace de momento a momento. Por ejemplo, si la sesión donde se emite un acuerdo de medidas cautelares que se desea impugnar concluye a las 6 de la tarde con 21 minutos, que estamos hoy, de un último de mayo, bueno, pues ¿cuánto tiempo se tiene? Pues obviamente del día de la elección, la demanda de impugnación debe presentarse 48 horas siguientes, es decir, máximo a esta misma hora, ¿sí? Las 6:21 del día 2 de junio, para
de este mismo año para que entre esas 48 horas. En contraste, cuando no es por horas, sino que es por días, se señala precisamente considerando en su integridad, iniciando a las 00 horas y concluyendo a las 24 horas. Vamos a suponer, si sale el acuerdo hoy, último de mayo, empieza a contarse a las 00 horas, los días, ¿no? Del 1, del 2, no precisamente cuando se está terminando el acuerdo. Bien, uno de los artículos sobre las reglas particulares de este recurso es el 110. Vea que lleva la consecuencia, 109, estamos en el 110, el cual señala que para la tramitación, sustanciación y resolución de este recurso resultan aplicables en lo conducente las reglas de procedimiento establecidas en la misma ley de medios de impugnación y en particular las señaladas en el recurso de apelación contenidas en ese artículo, perdón, en ese título tercero del libro segundo. La técnica legislativa para incorporar el REP en la ley fue bastante simple, dice, ya que únicamente se hacen explícitos los supuestos de procedencia y plazos de impugnación, en lugar de que el legislador desarrollase un contenido procesal específico para el funcionamiento de esta figura, optó por vincular con las reglas del procedimiento aplicables a otro medio de impugnación ya existente, que fue el RAP. Esto puede resultar algo positivo, pensamos, en términos de simplificar la situación, en aras de esa economía del diseño procesal, pero hay algunos aspectos que quedaron un poquito inconclusos, incompletos, diría yo, como los referentes a los plazos para impugnar los acuerdos de desechamiento de las medidas cautelares emitidas por el INE, algo que incluso podría sugerir cierta precariedad en la técnica legislativa. De hecho, en los documentos de cuenta de la discusión parlamentaria sobre la reforma en 2014 no se advierte algo que justifique la ausencia de su contenido, ¿no? Pero bueno, ya se fue dando el recurso de revisión dentro de la jurisprudencia 11-2016, el recurso de revisión del procedimiento especial sancionador, el plazo para impugnar los acuerdos de desechamiento o incompetencia para obtener, obviamente estamos diciendo que son de los 4, esos 4 días. Bien, entonces el artículo 109 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral procede el recurso de revisión respecto del procedimiento especial sancionador, entre otras, contra las medidas cautelares y el acuerdo de desechamiento de una denuncia que dicte el Instituto Nacional Electoral. Asimismo, en el párrafo tercero del precepto citado, se establece como regla específica que el plazo para impugnar las medidas cautelares es de 48 horas. Sin embargo, toda vez que dicho precepto no se prevé en un plazo para impugnar los acuerdos de desechamiento o incompetencia de una denuncia, el artículo 110, precisamente, párrafo primero de la ley referida, se establece que para la tramitación, sustanciación y resolución del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador serán aplicables en lo conducente las reglas del procedimiento establecidas para el recurso de apelación. Es inconcurso que el plazo para impugnar tales acuerdos o actos sea de 4 días. Entonces, entre estos aspectos resultan aplicables el RAP para el REP, ¿no? Y puede citar lo referente al artículo 42 de la ley, en el sentido que el recurso de apelación será procedente para impugnar la determinación y en caso la aplicación de sanciones que realice el Consejo General del INE, en este caso
sí se asume como una sanción la imposición de las medidas cautelares. Bueno, igualmente el artículo 44, numeral 1, inciso A, se establece que la Sala Superior es competente para resolver el RAP cuando se impugnan actos, resoluciones de los órganos centrales del INE. Y en lo conducente, los de la Contraloría General del mismo, así como del informe que rinda a la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, a la Comisión Nacional de Vigilancia y el Consejo General del INE, relativo a las observaciones hechas por los partidos políticos, a las listas nominales de electores. Naturalmente, la vinculación con el REP se refiere al primer supuesto, es decir, respecto a que la Sala Superior es competente para resolver impugnaciones sobre actos o resoluciones de los órganos centrales del INE. Este caso, al acuerdo de adopción de medidas cautelares o en torno al acuerdo de desechamiento de estas. Entonces, todo esto entra en vigor en 2021. En realidad, no hay cambios muy sustantivos que impacten en la naturaleza del PES, en la composición orgánica del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación o en aspectos procesales del REP. Pero, sin embargo, como referencia, tenemos algunos de los contenidos abordados en el capítulo previo, en el que se describen las reformas de 2014 a este ordenamiento. Quizá sea pertinente señalar algunos de esa ley, ¿no? El artículo 165 y 173 sigue haciendo referencia al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se integra por una sala superior, 7 salas regionales, una especializada en la Ciudad de México, ¿no? El artículo 166, fracción tercera, se señala que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente para resolver actos y resoluciones de las autoridades electoral federal. En el mismo artículo, en la fracción pero en el inciso H, se señala que la competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para resolver los asuntos que el Instituto Nacional Electoral someta a conocimiento por violaciones a lo previsto en la base tercera del artículo 41, párrafo octavo del artículo 134 de la Constitución, a las normas sobre propaganda política electoral, así como por la realización de los actos anticipados de pre-campaña o campaña e imponer las sanciones correspondientes, ¿sí? Es competente también para resolver en forma definitiva, inatacable, sobre precisamente la determinación e imposición en la materia. Bien, los partidos políticos, cuando denuncian un spot, para hacer más o menos referencia, y si ahorita, mire, nomás para señalar, porque está viendo ahí que está levantando la mano, nomás para terminar esto y luego ahorita entramos ya a preguntas y respuestas, pero mira, el actual esquema del PES, que en algunas ocasiones los asuntos sean, que estén en atención a las características de los casos. Aquí hacemos una referencia muy padre que significa que puede hablar hasta por 4 resoluciones tomadas en 3 indistintas, pero cuando el partido político denuncia un spot del partido, vamos a ponerle, el partido B, transmitido por televisión como parte de sus prerrogativas, en el supuestamente calumnia a un candidato postulado por el partido A razón por la cual solicita la aplicación a medidas cautelares por parte del INE para suspender la tramitación de un spot referido. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del INE, a partir de lo dispuesto en los numerales 6 y 7 del artículo precisamente 471 de la LEGIPE, admite la denuncia en un plazo no mayor de 24 horas posteriores a su recepción y emplaza al denunciante y al denunciado para que comparezcan a una audiencia de pruebas y alegatos que tendrá lugar dentro del plazo de 48 horas posteriores a la admisión. En el escrito respectivo se le informará al denunciado de la infracción que se imputa y se le corre traslado de la denuncia con sus anexos.
Esta unidad, precisamente, que estamos hablando, la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, estima que el spot denunciado cuenta con elementos que efectivamente podrían constituir una calumnia electoral, en función de lo cual propone a la Comisión de Quejas y Denuncias del INE la adopción de medidas cautelares dentro del mismo plazo de 48 horas, según lo establecido también en el artículo 471, numeral 8. El partido B es notificado de la decisión tomada en el INE respecto de sacar del aire el spot denunciado como medida cautelar, por lo que el partido B tiene 48 horas para presentar un REP ante el mismo INE como autoridad responsable, a efecto de que la Sala Superior resuelva lo conducente. La Sala Superior puede confirmar el acuerdo de medidas cautelares dictado por el INE, en cuyo caso deberá mantener el spot fuera del aire, o bien revocar esta determinación, lo que obligaría al INE a volver a pautar el mensaje en cuestión. Cualquiera de las dos posturas que asuma la Sala Superior respecto sería una decisión inapelable. Al mismo tiempo que se desahoga lo descrito en el artículo, descrito en los incisos 3 y 6, me parece, de la Unidad Técnica de lo Contencioso, debe llevar a cabo todas las diligencias descritas en el artículo, en el capítulo 4 de la LEGIPE sobre el PES, para los propósitos que se llevan sobre este texto. Cabe mencionar que el artículo 473 de la LEGIPE establece que una vez celebrada la audiencia de pruebas y alegatos ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, deberá turnar de forma inmediata el expediente completo a la Sala Regional Especializada, así como un informe circunstanciado exponiendo en su caso las medidas cautelares y demás diligencias que hayan llevado a cabo, ¿sí? El artículo 477 señala que las sentencias que resuelva el PES puedan tener en general dos tipos de efectos. Primero, declarar la inexistencia de la violación objeto de la queja o denuncia, y en un caso revocar las medidas cautelares que se hubieran interpuesto. Y segundo, imponer las sanciones que resulten procedentes en términos de lo dispuesto en la ley. En tal sentido, la Sala Regional Especializada le corresponde resolver las cuestiones de fondo y en su caso imponer las sanciones correspondientes. Finalmente, las partes involucradas pueden convertir las sentencias emitidas por la Sala Regional Especializada, o sea, controvierten estas resoluciones ante la Sala Superior vía REP, cuyo caso tiene un plazo de 3 días contados a partir de que se notifica la resolución correspondiente, como ya se ha indicado. La Sala Superior puede confirmar la sentencia emitida por la Sala Regional Especializada, puede revocarla o puede modificarla mediante la revocación de solo algunas de las resoluciones de la sentencia impugnada, como órgano de última instancia. Los asuntos que resuelva la Sala Superior en materia, precisamente en materia de REP, son definitivos e inatacables. Quiero señalar precisamente lo importante, la relevancia de las medidas cautelares. Para complementar lo planteado en los capítulos previos, en esta breve sección vamos a destacar esta relevancia de las medidas cautelares y les voy a decir una, miren. Una de las características insistentemente señaladas del procedimiento sancionador ordinario se refiere a los instrumentos capaces de hacer frente de manera expedita a acciones que alteran la regularidad de los procesos electorales. Estas medidas permiten tener precautoriamente prevenir y corregir tales prácticas. De acuerdo con el autor, el concepto de medidas cautelares es propio del derecho procesal civil y que en el derecho administrativo suelen denominar medidas preventivas, provisionales o de seguridad.
Entonces, son muy importantes porque algunos criterios de jurisprudencia resultan relevantes sobre medidas cautelares y que guardan relación precisamente con el tema expuesto en esto, ¿no? Sin duda, fue un gran acierto que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenara al IFE en el 2006 la creación de un procedimiento especial en forma de juicio que distinguiera por su naturaleza abreviada a fin de evitar que una posible conducta infractora ampliara sus efectos mientras no fuera atajada. Resultó acertado también esta reforma 2007-2008 con la cual se gestionaron las bases del actual modelo de comunicación política en aras del principio de equidad de la contienda. El esquema prevaleció hasta el 2014, del 2008 al 2014, y el IFE probablemente estaba sujeto a un desgaste mayor en términos de litigiosidad, cuando hoy en día, bueno, pues ellos sustancian todo el trámite y bueno, ya en cuestiones jurisdiccional entra la sala regional especializada. Y también resulta muy beneficioso que se aligerara esa carga que todo se le entregaba al INE. Con el modelo del PES adoptado en 2014, resultó indispensable regular la figura de medios de impugnación adecuado para poder combatir resoluciones en esa materia, lo cual se hizo de manera muy somera, pero quizá a un grado extremo ya de advertencia de una omisión legislativa. Entonces, todas estas diferentes situaciones que se han dado a lo largo y ancho de este medio de impugnación, bueno, pues queda con esta característica dual de resolver impugnaciones respecto de las resoluciones de distinta naturaleza. Era completamente en ese tiempo innovadora. Probablemente la misma experiencia sistematizada fue lo que contribuyó a aceptar las reglas, ¿no? Aplicables al RAP y la facultad conocida en la ley que el INE adopte estas medidas cautelares es pertinente para contener los estragos de una posible conducta infractora y el hecho de que la sala superior tenga facultad de confirmar su adopción o desechamiento es acorde a la naturaleza precisamente de la autoridad judicial. Los plazos establecidos o bien en la jurisprudencia del Tribunal Electoral para presentar, habíamos dicho, son razonables y son de carácter expedito. Este es un marco, es algo que generamos, es algo que se trabaja, es algo que se ve en una cuestión de histórico y un poco funcional. Entonces, esta es la primera parte de lo que estamos analizando y estamos viendo. Si con esto yo termino esta primera parte, pero acabo de ver algunas personas que levantaron la mano, si podemos tener su comentario, por favor. ¿Alguien que había levantado la mano? Bueno, como les decía, todo lo que platicamos ahorita fue la historia de cómo se creó, se pensó en un PES, y luego cómo se impugna el PES del área, cómo se lleva, cuál es su sustanciación, cómo está en la sala regional y cómo se puede elevar a la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como ustedes ven, en la segunda parte vamos a estar con diapositivas donde vamos a llevar una línea del tiempo, donde vamos a decir qué es lo que se llevaba antes, qué es lo que se está llevando ahorita, para una mayor comprensión y que podamos abonar a una mejor actualización de los conocimientos sobre el PES. Por su atención, muchas gracias y nos vemos el día de mañana. Buenas tardes. Ok, buenas tardes, maestro, hasta mañana. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Gracias. Compartimos la presentación para poder leerla y poder estudiarla antes de su presentación de mañana. Sí, ahí la tenemos, la vamos a subir ahorita, con mucho gusto, claro que sí, y nos vamos ahí, y ahí podemos tener un poquito más de dinámica, mucho gusto.